Mi nuera me obligó a barrer la acera. Deje de hacerse la señora suegra. Haga algo útil por una vez. Yo callé, tragué las lágrimas y seguí barriendo. Pero en ese momento se escuchó un motor detenerse. Mi hijo había llegado sin avisar y cuando me vio con la escoba en la mano y los ojos llenos de lágrimas, se quedó helado. Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos donde el mundo se detiene y te das cuenta de que algo se rompió para siempre. Para mí ese momento fue un sábado cualquiera de marzo bajo el sol inclemente de las 11 de la mañana, con una escoba vieja en las manos y el sabor amargo de la humillación en la boca. Me llamo Esperanza. Tengo 67 años y la mujer que me gritaba como si fuera su empleada era mi nuera. Mi nuera me obligó a barrer la acera. Deje de hacerse la señora suegra. Haga algo útil por una vez. Yo callé. Tragué las lágrimas y seguí barriendo. Pero en ese momento se escuchó un motor detenerse. Mi hijo había llegado sin avisar y cuando me vio con la escoba en la mano y los ojos llenos de lágrimas, se quedó helado. Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos donde el mundo se detiene y te das cuenta de que algo se rompió para siempre. Para mí ese momento fue un sábado cualquiera de marzo bajo el sol inclemente de las 11 de la mañana, con una escoba vieja en las manos y el sabor amargo de la humillación en la boca. Me llamo Esperanza. Tengo 67 años y la mujer que me gritaba como si fuera su empleada era mi nuera. Pero antes de que piensen que soy una de esas suegras amargadas que se quejan de todo, déjenme contarles algo. Yo construí esa casa con mis propias manos. Bueno, con las de mi esposo Octavio. Y las mías. Ladrillo por ladrillo, centavo por centavo. Durante 32 años trabajamos como bestias para tener un techo digno. Un lugar donde nuestra familia pudiera crecer sin miedos. Esa mañana, mientras las cerdas de la escoba raspaban el concreto de la acera, sentí que cada barrida borraba un pedazo de mí. Las vecinas me miraban desde sus ventanas. Doña Remedios, la de la esquina, negaba con la cabeza. La joven Lupita, que siempre me saludaba con cariño, tenía los ojos vidriosos. Yalila, mi nuera, estaba parada en la entrada de mi casa con los brazos cruzados, vigilándome como carcelera. «Más rápido, suegra. Vienen mis amigas a las 2 y no quiero que vean esto hecho un chiquero». Cada palabra era una bofetada, pero lo peor no era lo que decía, era que yo lo estaba permitiendo. ¿Cómo llegué ahí? Como una mujer que crió a un hijo sola, que administró un negocio, que sobrevivió a la muerte de su esposo, terminó barriendo su propia acera mientras su nuera la trataba como sirvienta. El sol me quemaba la nuca, el sudor me corría por la espalda, las manos me temblaban no solo por el esfuerzo, sino por la rabia contenida, por el dolor de verme reducida a esto. Y entonces escuché el motor. Un Ford Escape azul marino frenó justo frente a la casa. Reconocí ese coche antes de ver quién bajaba. Era de Mateo, mi hijo, mi único hijo. Se suponía que estaba en Monterrey, en una junta de negocios hasta el lunes. ¿Qué hacía aquí? La puerta se abrió. Mateo bajó con su maletín en la mano con esa cara de cansancio que siempre traía después de viajar. Pero cuando me vio, cuando sus ojos se cruzaron con los míos, todo cambió. Me quedé paralizada. La escoba todavía en mis manos. Las lágrimas que había logrado contener comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. Mateo me miró. Miró la escoba. Miró a Dalila parada en la puerta con esa expresión de suficiencia. Y su rostro. Dios mío. Su rostro se transformó en algo que nunca le había visto. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era fría, controlada, peligrosa. Dalila palideció. Por primera vez en meses vi miedo en sus ojos. Mateo, amor, qué bueno que llegaste temprano. Tu mamá estaba. Mi mamá estaba. ¿Qué? El silencio que siguió fue ensordecedor.
Doña Remedios salió de su casa. No pudo contenerse más. Joven Mateo. Su esposa le habló horrible a su madre. Todos lo vimos. La puso a barrer la acera como si fuera. No pudo terminar la frase. El maletín de Mateo cayó al suelo con un golpe seco. Entró a la casa sin decir una palabra más. Yo lo seguí con las piernas temblándome, sin saber qué iba a pasar. Dalila venía detrás tratando de explicar, de suavizar, de mentir. Mi hijo se paró en medio de la sala. Esa sala que yo había decorado con tanto amor. Pero algo estaba diferente. Él también lo notó. Giró lentamente, mirando cada rincón. Sus ojos buscaban algo. Mamá. Su voz se quebró. ¿Dónde están las fotos de mi papá? Y ahí, en ese momento, algo dentro de mí explotó. Todas las humillaciones que había tragado, todos los insultos disfrazados de consejos. Todas las veces que me hicieron sentir que estorbaba en mi propia casa, las guardó tu esposa. Dije con una voz que no reconocí como mía. Dijo que hacían que la sala se viera anticuada. Mateo cerró los ojos, apretó los puños. ¿Qué más guardó mamá? Y entonces todo salió como un río que rompe una presa. Le conté de la mecedora de mimbre donde su padre leía el periódico cada tarde guardada en una bodega. Le conté de las cortinas color terracota que yo misma abordé, cambiadas sin preguntarme. Le conté de las listas de pendientes, de las palabras hirientes, de sentirme como intrusa en el hogar que construí. Mateo no interrumpió, solo escuchaba, y con cada palabra mía su expresión se endurecía más. Dalila intentó defenderse. Amor, ella exagera. Yo solo quería modernizar la casa, hacerla más. Modernizarla. Mateo la cortó con una mirada helada. O borrarnos. Entonces sacó su celular. Sus dedos temblaban mientras buscaba algo en la pantalla. Hay algo que necesito mostrarte, mamá. Lo que vi en ese teléfono, lo que descubrí en ese momento, fue solo el principio. Porque resulta que yo no era la única a quien Dalila había estado engañando. Y lo que estaba por revelarse iba a destruir todo lo que creíamos conocer. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, no te vayas. Suscríbete a este canal porque lo que viene es algo que nunca imaginé que pudiera pasarme y necesito que alguien lo escuche. ¿Qué creen que Mateo descubrió en ese celular? ¿Hasta dónde había llegado Dalila en su plan? Esperen a escuchar lo que viene, porque cuando la verdad salió a la luz, hasta yo quedé en shock. Antes de contarles lo que Mateo descubrió en ese celular, necesito que entiendan algo. Yo no siempre fui esta mujer asustada que barría aceras ajenas en su propia casa. Hubo un tiempo en que yo era fuerte, en que mis manos no temblaban, en que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a faltarme al respeto. Esa mujer murió hace 12 años, un martes de octubre, cuando el corazón de Octavio se detuvo sin avisar. Estábamos desayunando. Él acababa de cumplir 58 años. Yo tenía 55. Llevábamos casados 33 años y todavía nos tomábamos de la mano cuando caminábamos por el parque. Todavía nos reíamos de chistes que solo nosotros entendíamos. Esa mañana preparé su café como siempre, bien cargado, con una pizca de canela. Él estaba leyendo el periódico, quejándose de la política como cada día. De repente dejó caer el periódico, me miró con una expresión extraña, abrió la boca para decir algo, y se desplomó. Infarto fulminante, dijeron los doctores. No sufrió, me aseguraron como si eso ayudara. Me quedé sola con una casa de 3 recámaras en la colonia Lindavista, con paredes color arena que él mismo había pintado, con un jardín donde cultivaba bugambilias moradas porque sabía que eran mis flores favoritas, con recuerdos en cada rincón y un silencio que pesaba como piedra. Pero también me quedé con algo más, con un terreno en las afueras de Toluca que compramos cuando Mateo tenía 10 años, pensando en construir una casa de campo algún día. Un terreno que ahora valía 3.2 millones de pesos
y con ahorros de 890.000 pesos que juntamos vendaval tras vendaval, crisis tras crisis. Octavio y yo nunca fuimos ricos. Él trabajaba en una ferretería y yo tenía una papelería pequeña frente a una secundaria. Vendía cuadernos, plumas, copias, nada glamoroso, pero era honesto, era nuestro. Cuando Octavio murió, muchos pensaron que yo me iba a derrumbar, que iba a vender todo y a vivir de la caridad de mi hijo, pero no. Seguí con la papelería 5 años más. Me levantaba a las 6 de la mañana, abría a las 7, atendía a los estudiantes, a los maestros, a las señoras del barrio que iban a sacar copias de recetas médicas. Llegaba a casa a las 8 de la noche. Me preparaba un té de manzanilla. Me sentaba en la mecedora de mimbre que había sido de Octavio y lloraba. Pero al día siguiente me volvía a levantar. Así fue durante años. Mateo ya estaba grande, trabajando en una empresa de logística en Querétaro. Me visitaba cada 2 semanas. Yo le decía que estaba bien, que no se preocupara, que su mamá era fuerte y lo era. O al menos eso creía. La casa. ¡Ay, esta casa! Cada centímetro tiene una historia. Las cortinas color terracota de la sala las bordé yo misma durante un invierno completo, mientras Octavio veía partidos de fútbol y me traía café. El piso de la cocina lo escogimos juntos en un local de azulejos en la Mercedó. ¿El jardín? El jardín era el orgullo de Octavio. Plantó esas bugambilias cuando Mateo cumplió 5 años. Para que siempre haya color en esta casa, dijo. Y vaya que lo había. Moradas, intensas, trepadoras, cubriendo la barda como cascada de flores. En la sala teníamos un mueble viejo de madera oscura donde poníamos las fotografías familiares. Octavio con Mateo en sus brazos el día de su bautizo. Yo embarazada, con las manos en el vientre, sonriendo frente a la Basílica de Guadalupe. Mateo graduándose de la universidad con su toga azul, y nosotros a cada lado reventando de orgullo, y la mecedora, esa mecedora de mimbre, que Octavio compró en un mercado de Oaxaca durante nuestro único viaje de aniversario. Se sentaba ahí cada tarde con el periódico y su café, meciéndose despacio mientras me platicaba de su día. Después de su muerte, yo me sentaba ahí, cerraba los ojos, me mecía y por un momento, por un instante breve, sentía que él todavía estaba conmigo. Esa casa no era solo paredes y techo, era mi vida entera. Era Octavio, era Mateo de niño corriendo por el pasillo, era cada sacrificio, cada madrugada, cada cuenta pagada con sudor. Por eso, cuando hace 3 años mi hijo me dijo que había conocido a alguien, yo me emocioné. Mateo ya tenía 35 años. Trabajaba tanto que nunca había tenido una relación seria. Verlo enamorado, con esa luz en los ojos, me hizo feliz. Se llama Dalí la mamá. Trabaja vendiendo seguros. Es inteligente, independiente. Creo que es la indicada. La conocí un domingo. Llegó con un vestido azul, cielo, tacones discretos, sonrisa perfecta, cabello negro lacio hasta los hombros, maquillaje impecable, modales estudiados. Señora Esperanza, qué gusto conocerla. Mateo me ha hablado tanto de usted. Nos sentamos en la sala. Yo había preparado café y galletas de nuez. Dalila miró alrededor con esos ojos calculadores, tocó el respaldo del sofá, observó las cortinas, vio las fotografías. «Qué casa tan acogedora», dijo. Pero había algo en su tono, algo que no pude descifrar. Entonces, Mateo estaba feliz. Yo quería estar feliz por él, así que sonreí y serví más café. Durante el noviazgo, Dalila siempre fue amable, pero había comentarios pequeños, sutiles. «Ay, suegrita, ¿todavía usa manteles bordados?» Yo prefiero los minimalistas, son más modernos. Estas fotos están bonitas, pero tantas en una sala hacen ver recargada, ¿no cree? Señora Esperanza, con todo respeto, esa mecedora ya está muy vieja. ¿No ha pensado en tirarla?
Yo tragaba cada comentario. No quería ser la suegra conflictiva, la que arruina la felicidad de su hijo. Se casaron en una ceremonia pequeña. Dalila insistió en que fuera en un jardín minimalista sin flores llamativas. «Es más elegante», dijo. Yo guardé silencio, aunque me hubiera encantado ver bugambilias como las de mi jardín. Los primeros 6 meses vivieron en un departamento rentado en Polanco. Parecía que todo iba bien hasta que Dalila me llamó un día. «Suegrita, necesito hablar con usted. ¿Puedo visitarla?» Llegó sola, se sentó en la sala, me tomó las manos con una calidez que ahora sé que era completamente falsa. «Señora Esperanza, estoy preocupada por usted. Vivir sola a su edad es peligroso. ¿Qué pasa si se cae? Si le da algo y nadie está para ayudarla. Mateo y yo hemos estado hablando. ¿Por qué no se viene a vivir con nosotros? Usted merece estar acompañada, ser cuidada. Nosotros la queremos mucho». Sus palabras sonaban hermosas, pero cuando las analizo, ahora me doy cuenta, nunca dijo: «Venga a vivir a nuestra casa». Dijo: «Con nosotros como si la casa ya fuera de ella». Cometí el error más grande de mi vida. Dije que sí. Pensé que estaba tomando la decisión correcta. Pensé que iba a estar cerca de mi hijo, que íbamos a ser una familia. No sabía que estaba entregando mi vida entera en las manos equivocadas. La mudanza fue rápida, demasiado rápida. Dalila organizó todo en menos de 2 semanas. Contrató una empresa de mudanzas. Empacó mis cosas sin preguntarme qué quería llevar y qué no. Cuando intenté protestar, me sonrió con esa dulzura venenosa que después aprendí a reconocer. «Ay, suegrita, no se preocupe por nada. Yo me encargo. Usted solo relájese». Relajarme como si desarraigar una vida entera fuera algo que se hace sin sentir nada. El día que cerré la puerta de mi casa por última vez, me quedé parada en el umbral durante varios minutos. Miré hacia atrás, el jardín con las bugambilias moradas, la ventana de la sala donde tantas veces vi pasar la vida, el portón verde que Octavio pintó el último verano que pasamos juntos. «¿Estás segura de esto, mamá?», preguntó Mateo cargando la última caja. Quise decirle que no. Quise gritarle que me sentía como si me arrancaran el alma, pero vi la felicidad en sus ojos. Vi cómo Dalila lo abrazaba, cómo le susurraba algo al oído que lo hacía sonreír. «Sí, mijo, estoy segura». Mentira, la primera de muchas que me tragué. La casa de Mateo y Dalila era moderna. Paredes blancas, muebles minimalistas, todo en tonos grises y beige. Fría, impersonal, como una foto de revista donde nadie vive realmente. «Bienvenida a su nuevo hogar, suegrita», dijo Dalila abriendo los brazos en un gesto teatral. Me asignaron la recámara del fondo, la más pequeña, la que daba al patio de servicio, donde se escuchaba el ruido de las lavadoras de los vecinos y el ladrido constante de un perro que nunca dejaba de aullar. «Es la más tranquila», justificó Dalila. «Aquí no la va a molestar el ruido de la calle». Mis muebles no cabían. La cama de Octavio y mía, donde habíamos dormido más de 30 años, no combinaba con la estética de la casa. Se quedó en la bodega de un primo. La mecedora de mimbre terminó en el cuarto de cachivaches. Mis cortinas bordadas fueron reemplazadas por persianas verticales grises. «Es que lo antiguo acumula polvo, suegra, y usted con su edad necesita espacios más higiénicos. Mi edad». Esa frase se convirtió en la excusa para todo. Los primeros días fueron confusos. Dalila se mostraba atenta. Me preparaba té, me preguntaba si necesitaba algo, pero había reglas no dichas que yo iba descubriendo a golpes. No podía mover nada de lugar. «Cada cosa tiene su sitio, suegrita». No podía cocinar sin su permiso. «Es que yo tengo un sistema, no se ofenda». No podía invitar a mis amigas.
Avíseme con tiempo para tener la casa presentable. No podía sentarme en la sala si ella tenía visitas. Es que necesito privacidad con mis amigas, ¿entiende? Mateo trabajaba todo el día. Salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche. Llegaba cansado, cenaba rápido, se encerraba en su estudio a terminar pendientes. Los fines de semana dormía hasta tarde agotado. Yo casi no lo veía. Y cuando lo veía, Dalila estaba siempre presente. Al segundo mes empezaron las listas. Las encontraba en la mesa del comedor cada mañana, escritas con esa letra perfecta de Dalila, en hojas con membrete de su trabajo. Buenos días, suegrita. Hoy hay que lavar la ropa de cama, planchar las camisas de Mateo, sacudir toda la sala, preparar la comida para las 2 p.m., regar las plantas del jardín, limpiar los baños. Al principio pensé que era una sugerencia, un recordatorio amable. Pero cuando no terminé todo porque me dolía la espalda, Dalila llegó del trabajo con una expresión que no había visto antes. «Suegra, ¿puedo hablar con usted?» Me senté ya presintiendo lo que venía. «Mire, yo entiendo que está acostumbrada a su ritmo, pero aquí las cosas funcionan diferente. Mateo y yo trabajamos todo el día. Ganamos el dinero que mantiene esta casa. Usted está aquí todo el día. ¿No le parece justo que colabore?» Colaborar. Qué palabra tan bonita para decir trabajar sin paga en una casa que ya no es tuya. Es que me dolía la espalda, Dalila. Tengo 67 años y... ¡Ay, suegra! Mi mamá tiene 70 y no para. Es cuestión de actitud. Esa comparación se volvió constante. Su mamá, que era más joven que yo, pero más activa. Su mamá que cocinaba mejor. Su mamá que no se quejaba. Empecé a cumplir las listas, no por gusto, sino porque el ambiente se volvía insoportable cuando no lo hacía. Dalila no gritaba. No era necesario. Su silencio era peor. Sus suspiros, sus miradas de decepción. Cuando Mateo preguntaba por qué la casa estaba descuidada, las amigas de Dalila visitaban la casa cada 15 días. Mujeres de su edad, elegantes, con bolsas de marca y risas escandalosas. Yo me refugiaba en mi cuarto cuando llegaban. Pero un día escuché mi nombre. «¿Y tu suegra?» «Ay, amiga, ni me hables. Es de las suegras de antes, ya sabes. Cree que todo debe ser como en su época». Risas. «¿Y qué haces con ella?» «Pues la tengo aquí. Le di techo, comida, pero eso de que se sienta dueña de todo, no». «Bien hecho, amiga. Hay que poner límites desde el principio». Me quedé paralizada detrás de la puerta de mi cuarto. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iban a escucharlo. Ella me dio techo. Ella. Esa noche no pude dormir. Me senté en la orilla de mi cama, angosta en ese cuarto que olía a humedad, y pensé en mi casa, la que seguía allá con las bugambilias moradas y los recuerdos de Octavio. ¿Qué estaba haciendo ahí? Pero entonces pensé en Mateo, en no causarle problemas, en no ser la suegra conflictiva que arruina matrimonios. Así que me tragué el dolor otra vez y seguí barriendo, lavando, cocinando, desapareciendo cada día un poco más. Ahora entiendo que uno no pierde su lugar de golpe. Lo pierde de a poco, en cada comentario que dejas pasar, en cada humillación que tragas, en cada vez que priorizas la paz sobre tu dignidad. Y cuando quieres reaccionar, ya es demasiado tarde. Hay una diferencia entre ser huésped y ser prisionera. Yo tardé 6 meses en entenderlo. Todo comenzó con cosas pequeñas, tan pequeñas que parecían insignificantes, tan sutiles que cuando intentaba explicárselas a Mateo, yo misma sonaba exagerada. Un día llegué de la tienda y encontré que mi colcha favorita había desaparecido. Era una colcha tejida a mano que mi madre me regaló cuando me casé, color vino con flores amarillas bordadas.
La había cuidado como tesoro durante 40 años. Dalila, ¿has visto mi colcha? Ay, suegra, esa cosa estaba deshilachada. La guardé en una bolsa para donar. Es que ya no se veía bien, ¿entiende? Hay que renovarse como si los recuerdos fueran basura que se desecha. Fui a buscarla. Revisé cada rincón de la casa. Nunca la encontré. Cuando le mencioné a Mateo lo de la colcha, él suspiró cansado. Mamá, si ya estaba vieja. Dalila tiene razón. ¿Te compro una nueva? Sí, no entendía. No se trataba de lo vieja que estuviera. Se trataba de lo que significaba. Pero dejé de insistir. Ya estaba aprendiendo que mis sentimientos no pesaban lo mismo que la comodidad de Dalila. Las fotografías fueron lo siguiente. Un domingo desperté y la sala estaba diferente. El mueble de madera donde yo había colocado cuidadosamente los retratos familiares estaba vacío. En su lugar, Dalila había puesto 3 cuadros abstractos, manchas grises sobre fondo blanco. ¿Dónde están las fotos? Las guardé en una caja, suegrita. Es que hacían que la sala se viera muy cargada. Estas obras de arte son más modernas, ¿no cree? Le dan amplitud al espacio. Amplitud. Mientras mi vida entera desaparecía en cajas. Pero están las fotos de Mateo de niño, las de su papá. Las de sí, todas están guardadas. Si quiere verlas, las pongo en su cuarto. En mi cuarto, ese espacio de 2 por 3 m donde apenas cabía una cama. Esa noche esperé a que Mateo llegara. Tenía que decirle, tenía que hacerle ver lo que estaba pasando. Mi hijo, necesito hablar contigo. Dime, mamá, pero rápido, porque vengo muerto. Dalila quitó todas las fotografías de la sala. Mateo ni siquiera levantó la vista de su celular. Sí, me enseñó los cuadros nuevos. Se ven bien, ¿no? Más modernos. Pero son las fotos de tu papá, Mateo, las de tu infancia. Mamá, siguen existiendo. Solo no están en la sala. No es para tanto. No es para tanto. Esas 4 palabras se convirtieron en el epitafio de mis quejas. La mecedora de Octavio desapareció una tarde de jueves. Llegué de acompañar a doña Remedios al doctor y ya no estaba en el porche donde yo la había colocado. Y la mecedora. Ah, esa. La mandé a tapizar, suegra. Estaba horrible, toda despintada. En 2 semanas la traen como nueva. Pasaron 2 semanas, luego 4, luego 2 meses. Dalila, ya llegó la mecedora. Ay, se me olvidó preguntarle al tapicero. Luego lo hago. Nunca lo hizo y yo nunca volví a ver esa mecedora. Años después supe que la había vendido en un mercado de segunda mano por 800 pesos. La mecedora donde Octavio se sentaba cada tarde. La única pieza de él que me quedaba, 800 pesos. Pero en ese momento yo todavía no sabía hasta dónde era capaz de llegar. Los cambios se aceleraron. Dalila redecoró toda la casa en menos de 3 meses. Las paredes, que eran color durazno, las pintó de gris claro. Las cortinas con flores que yo había colgado fueron reemplazadas por persianas enrollables blancas. Los cojines bordados desaparecieron. Los cuadros de paisajes mexicanos que Mateo y yo compramos en un viaje a Guanajuato fueron sustituidos por fotografías en blanco y negro de edificios europeos. La casa se volvió irreconocible, fría, vacía, como un consultorio dental. Y yo me volví invisible. Cuando las amigas de Dalí la visitaban, ella las paseaba por toda la casa presumiendo cada cambio. Esto lo hice yo. Estaba horrible antes. Imagínense, todo muy anticuado. Pero ya ven, con buen gusto se puede transformar cualquier espacio. Yo escuchaba desde la cocina lavando los platos que ellas ensuciaban, preparando el café que ellas tomaban, limpiando las migajas que dejaban. Una de sus amigas entró a la cocina por más azúcar. Ay, ¿y tú quién eres? Me quedé helada. Llevaban 2 horas en la casa y ni siquiera sabían que yo existía. Soy la mamá de Mateo. Ah, qué rico tener ayuda en casa, ¿verdad? Ayuda.
Me confundió con la empleada doméstica, y Dalila, que escuchó desde la sala, no la corrigió. Las listas de pendientes crecieron. Ya no eran solo quehaceres domésticos. Ahora incluían horarios específicos. 7 sanó AM preparar desayuno 80. Lavar ropa 10 AM. Trapear toda la casa 12 PM. Ir al superadjunto lista de compras 20 PM. Comida lista 4 PM. Planchar 6 PM. Preparar cena 80 PM. Lavar trastes. Mi día entero programado. Sin espacios para mí, sin tiempo para respirar. Cuando me atreví a decir que necesitaba un día para ir al doctor porque me dolían las rodillas, Dalila suspiró con dramatismo. «Ay, suegra. Justamente ese día vienen a cenar unos clientes de Mateo. Necesito que la casa esté impecable y que prepare su famoso mole. ¿Puede ir al doctor otro día?» No era una pregunta, era una orden disfrazada de petición. Cancelé la cita médica. Mateo cada vez llegaba más tarde. Cenábamos los tres en silencio. Él revisaba su teléfono. Dalila hablaba de su día, de sus ventas, de sus logros. Yo masticaba despacio tratando de no hacer ruido, de no estorbar. «¿Verdad que la casa se ve increíble ahora, amor?», preguntaba Dalila. «Sí, está muy bien», respondía Mateo sin levantar la vista. «Tu mamá me ayudó mucho hoy. Cocinó delicioso. Ayudó como si fuera un favor y no mi obligación diaria». Una noche, mientras lavaba los trastes, escuché a Dalila hablando por teléfono con su hermana Leticia. «No, no te preocupes. Tengo todo bajo control. La señora hace lo que yo le digo. Al principio batallé un poco. Ya sabes cómo son las viejas. Creen que todavía mandan, pero ya entendió cómo son las cosas aquí». Me sequé las manos temblorosas. Salí de la cocina directo a mi cuarto. Me senté en la cama y miré alrededor. Ese espacio diminuto, sin mis cosas, sin mis recuerdos, sin nada que me recordara quién había sido. ¿Cómo había permitido que llegáramos hasta aquí? ¿En qué momento dejé de ser Esperanza, la dueña de su propia vida, para convertirme en la suegra, la que obedece en silencio? Me acosté esa noche con un peso en el pecho. No sabía que todavía faltaba lo peor, que lo que había vivido hasta entonces era apenas el prólogo, porque Dalila no solo quería controlar mi día a día, quería borrar por completo. Dicen que el abuso emocional es como el agua hirviendo. Sube de temperatura de a poco, grado por grado, hasta que cuando te das cuenta, ya te quemaste. El día que dejé de ser persona y me convertí en mueble fue un martes de noviembre. Dalila organizó una cena para sus compañeras de trabajo. 8 mujeres elegantes, perfumadas, con uñas impecables y risas ensayadas. Yo pasé todo el día cocinando. Tinga de pollo, arroz rojo, frijoles refritos, guacamole fresco, tortillas hechas a mano, porque Dalila insistió en que las compradas saben a plástico. Me levanté a las 6 de la mañana. A las 7 de la noche, cuando las invitadas empezaron a llegar, yo seguía en la cocina. Las manos me olían a chile, la espalda me dolía, los pies hinchados dentro de mis zapatos viejos. «Suegra, cuando sirva, hágalo discretamente y, por favor, póngase el delantal limpio. El que tiene está manchado». Serví la cena como fantasma. Entraba, dejaba los platos, salía. Las mujeres ni siquiera volteaban a verme. Hablaban de ventas, de comisiones, de viajes a Cancún que planeaban. Dalila brillaba. Era la anfitriona perfecta. Sonreía, bromeaba, llenaba copas de vino. «Dalila, tu casa está hermosa. Y esta comida, chefskis». «Gracias, chicas. Ya saben que me encanta cocinar». Oh, me quedé paralizada detrás de la puerta de la cocina. Ella cocinó. Yo había pasado 11 horas en esa cocina. Mis manos estaban rojas de tanto lavar. Mi blusa olía a aceite frito y ella se llevaba el crédito como si nada. Cuando terminaron de cenar, una de sus amigas se levantó para ir al baño y pasó por la cocina. Me vio lavando la montaña de trastes sucios. «Oye,
¿A cuánto cobras por evento? Tardé en entender lo que me preguntaba. Perdón. ¿Qué cuánto cobras? Estoy buscando a alguien para un baby shower. Cocinas bien rico. Yo no. Yo soy la mamá de Mateo. Su expresión cambió. Incomodidad, vergüenza ajena. Ah, perdón. Es que pensé que no terminó la frase. Regresó rápido a la sala. Me quedé ahí con las manos sumergidas en agua jabonosa, preguntándome en qué momento me había convertido en algo tan insignificante que la gente me confundía con el servicio doméstico. No había nada de malo en trabajar en una casa. Mi tía Rosario había sido empleada doméstica toda su vida, y era la mujer más digna que conocí. El problema no era el trabajo. El problema era la invisibilidad. Era no existir como persona. Era que mi propia nuera permitiera que me confundieran y no dijera nada para corregirlo. A partir de esa noche, las cenas se volvieron frecuentes. Cada 15 días, Dalila organizaba reuniones. Yo cocinaba, servía, limpiaba. Ella recibía los halagos. Mateo nunca estaba en esas cenas. Siempre tenía juntas, viajes pendientes. Su ausencia se volvió tan normal que dejé de extrañarlo. O tal vez simplemente me acostumbré al abandono. Las listas de pendientes ya no eran suficientes para Dalila. Ahora venía con un cronómetro imaginario. Suegra, ese baño debió quedar listo hace 20 minutos. ¿Qué pasó? Es que el azulejo estaba muy... No me interesa. Cuando algo toma más tiempo del necesario, es porque no se está haciendo bien. Aprendad a organizarse mejor. Organizarse. Como si mis 67 años y mis rodillas adoloridas fueran solo excusas de una floja. Dejé de comer con ellos, no porque Dalila me lo pidiera directamente, sino porque el ambiente era tan tenso que se me cerraba el estómago. Comía en la cocina. De pie rápido, lo que sobraba de lo que preparaba para ellos. Adelgacé 8 kilos en 4 meses. «Mamá, te veo muy delgada», me dijo Mateo un domingo que me vio de más cerca. «Estoy bien, mijo. ¿Segura? ¿Estás comiendo bien?» Dalila interrumpió antes de que pudiera responder. «Ay, amor, tu mamá está perfecta. A nuestra edad es bueno cuidar el peso, ¿verdad, suegra?» Asentí, porque ya había aprendido que contradecir a Dalila frente a Mateo solo causaba más problemas. Los domingos eran los peores. Dalila invitaba a su familia, su mamá, doña Estela, su hermana Leticia con sus 2 hijos adolescentes. Su papá, don Roberto, que nunca hablaba, pero miraba con desprecio todo lo que no fuera de su agrado. Yo preparaba comida para 9 personas. Ellos se sentaban en la sala, en el comedor, conversando, riendo. Yo servía, recogía, lavaba. «Ay, Dalila, qué bien que tu suegra te ayuda», decía doña Estela. Ayuda. Esa palabra otra vez, como si fuera mi elección y no mi condena. Una tarde, mientras yo trapeaba el piso de la sala, escuché a Leticia preguntarle a Dalila en voz baja. «Y tu suegra no tiene dónde vivir, por eso está aquí. Tiene una casa, pero ya está viejita para vivir sola. Además, así me ayuda con los quehaceres. Es un win-win». Win-win. Ganancia mutua, como si yo estuviera ganando algo más allá de humillaciones diarias. Mi única escapatoria era doña Remedios, mi vecina de toda la vida que ahora vivía a 3 cuadras. La visitaba los miércoles por la tarde cuando Dalila salía temprano a hacer ejercicio. «Esperanza, cada vez te veo peor», me decía Remedios con esos ojos llenos de preocupación. «¿Qué te está haciendo esa mujer?» «Nada, Remé, solo estoy cansada». «Eso no es cansancio, eso es tristeza. Te está consumiendo Remedios». Tenía razón, pero admitirlo en voz alta significaba aceptar que había cometido el peor error de mi vida. Una noche, revisando unos papeles en mi cuarto, encontré el título de propiedad de mi casa. La casa que seguía siendo mía, la que había dejado cerrada esperándome. Pasé los dedos por el documento, por mi nombre escrito ahí.
Esperanza Delgado, viuda de Mendoza. ¿Cuándo había dejado de ser esa mujer? ¿Cuándo había permitido que me redujeran a la suegra, la señora, la que ayuda? Guardé el documento. Pero esa noche soñé con mi jardín, con las bugambilias moradas, con la mecedora de Octavio, con las cortinas que yo misma abordé. Soñé con libertad y desperté en esa celda de 2 por Termet, que ahora llamaban mi cuarto. Las cosas empeoraron cuando Dalila decidió que necesitaba remodelar el baño principal. Un gasto de 95.000 pesos. «Es una inversión en la casa», le explicó a Mateo. «Le da plusvalía a la casa. Como si fuera de ellos, como si yo no existiera». Mateo aceptó sin dudar. Siempre aceptaba todo lo que Dalila proponía, pero yo, en mi estupidez, cometí un error. «Mateo, ¿no crees que es mucho dinero? Tal vez podríamos». «Mamá, Dalila sabe de estas cosas. Ella trabaja, entiende de inversiones». La mirada que Dalila me lanzó fue de triunfo puro, mensaje recibido. Yo no opinaba, yo no decidía, yo no importaba. Pasaron las semanas, los meses. Yo envejecía más rápido de lo normal. El espejo me mostraba a una mujer que no reconocía. Ojos hundidos, piel opaca, hombros caídos. ¿Dónde estaba la esperanza que levantó un negocio? La que crió a un hijo sola. ¿La que sobrevivió a perder al amor de su vida? Esa mujer estaba muerta. O al menos eso creía yo hasta que llegó ese sábado de marzo. Ese maldito sábado que lo cambió todo. El día que Dalila me entregó una escoba y me dijo que limpiara la acera. Y yo, Dios mío, yo obedecí. A veces uno no se da cuenta de que está en el fondo del pozo hasta que mira hacia arriba y no ve luz. Y entonces tienes 2 opciones: quedarte ahí o empezar a trepar aunque te sangren las manos. Era sábado 22 de marzo, las 11 de la mañana. El sol caía como martillo sobre la Ciudad de México. Uno de esos días donde el calor te derrite por dentro y el aire huele a tierra seca. Yo estaba en el jardín regando las plantas. Dalila había insistido en que plantara geranios rojos en lugar de las bugambilias que yo quería. «Son más fáciles de mantener», dijo. Pero los geranios se veían tristes, como si supieran que no debían estar ahí. Estaba concentrada en el riego cuando escuché la puerta abrirse de golpe. «¡Suegra!». El grito de Dalila me hizo soltar la manguera. El agua empezó a regar el pasto sin control. Salió con los brazos cruzados, el ceño fruncido, vestida con pants deportivos color rosa neón y tenis blancos recién estrenados. Acababa de regresar de su clase de spinning. Vio el desastre que hay en la acera. Levanté la vista. Efectivamente, había hojas secas acumuladas frente a la casa. El viento de la noche anterior las había arrastrado del fresno del vecino. «Sí, ahorita las limpio. Ahorita ya son las 11. Los vecinos van a pensar que somos cochinos, que no cuidamos nuestras cosas. Nuestras. Siempre ese maldito pronombre. Dalila, déjame terminar de regar». Y no, ahora entró a la casa y regresó con la escoba vieja. Me la lanzó, literalmente la aventó hacia mí. El palo me golpeó en el brazo. «Deje de hacérsela, señora suegra». Se quedó parada frente a mí, más alta, más joven, más poderosa. «Haga algo útil por una vez». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Algo útil, como si todo lo que había hecho durante meses no contara. Como si mi vida entera de trabajo no significara nada. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Tomé la escoba, salí a la calle y empecé a barrer. El sol me quemaba la nuca. No me había puesto sombrero, no me había echado bloqueador. La blusa blanca que llevaba se me pegaba a la espalda por el sudor, barrida tras barrida. Las hojas se acumulaban en un montón. Mis manos temblaban, no de cansancio, de rabia contenida, de humillación pura. Dalila se quedó parada en la entrada de la casa,
vigilándome con los brazos cruzados como capataz. «Más rápido, suegra. Vienen mis amigas a las 2 y no quiero que vean esto hecho un chiquero». Doña Remedios salió de su casa. Estaba a 3 casas de distancia, pero me vio. Se quedó paralizada. Conocía esa mirada. Era lástima mezclada con indignación. La señora Lupita, la joven que vivía en la esquina, pasaba con su bebé en la carriola. Aminoró el paso al verme. Sus ojos se abrieron con sorpresa, con tristeza. «Buenos días, señora Esperanza», murmuró. No pude responderle. Si abría la boca iba a quebrarme. Don Jacinto, el vecino de enfrente, regaba su jardín. Cerró la llave del agua. Me miró. Miró a Dalila. Negó con la cabeza y entró a su casa. Todos me veían. Todos sabían y yo seguía barriendo. Las lágrimas empezaron a caer silenciosas, calientes. No podía detenerlas. Resbalaban por mis mejillas, caían sobre el concreto, se mezclaban con el polvo. 67 años. Toda una vida trabajando, criando, sobreviviendo, construyendo. Y ahí estaba barriendo la acera de mi propia casa, mientras mi nuera me vigilaba como si fuera su sirvienta. Cada barrida era un pedazo de dignidad que se iba volando con las hojas secas. «Eso, así está mejor», dijo Dalila con satisfacción. Entonces lo sentí. Un sonido familiar que me hizo levantar la cabeza. Un motor deteniéndose. Mi corazón se detuvo también. Era el Ford Escape azul marino de Mateo. No, no podía ser. Él estaba en Monterrey, en un congreso de logística. Regresaba hasta el lunes. Me lo había dicho el jueves por la noche antes de irse, pero ahí estaba su coche, estacionándose justo frente a la casa. El mundo se movió en cámara lenta. La puerta se abrió. Mateo bajó con su maletín de cuero café. Traía camisa blanca arrugada, la corbata floja, ojeras profundas, la cara de alguien que había manejado toda la noche. Sus ojos me encontraron y vi cómo algo se rompía en su expresión. Yo estaba ahí, su madre, con una escoba en las manos, lágrimas corriendo por la cara, el cabello suelto y despeinado, la ropa empapada de sudor. Barría la acera bajo el sol inclemente mientras su esposa me vigilaba desde la puerta. Mateo soltó el maletín. Cayó al pavimento con un golpe sordo. «¿Qué está pasando aquí?» Su voz era diferente. No la reconocí. Era fría, peligrosa, controlada, pero a punto de explotar. Dalila palideció. Por primera vez en meses vi miedo real en sus ojos. «Mateo, amor, qué sorpresa». No sabía qué está pasando aquí. Repetía la pregunta despacio. Cada palabra era una piedra cayendo. «Tu mamá estaba ayudando. Doña Remedios no pudo más. Salió de su casa con esa valentía que solo dan los años. «Joven Mateo», su esposa le habló horrible a su madre. Todos lo vimos. La puso a barrer como si fuera Remedios. No pudo terminar. Se le quebró la voz. Lupita también se acercó todavía con el bebé en brazos. «Es verdad, señor Mateo», le gritó. Le aventó la escoba. Lleva ahí más de media hora bajo este sol. Mateo me miró. Realmente me miró como si me viera por primera vez en meses. Vio las lágrimas. Vio mis manos temblorosas aferradas a la escoba. Vio la postura de Dalila todavía en la puerta con esa expresión de quien fue descubierta en pleno crimen. No dijo nada más. Recogió su maletín del suelo. Entró a la casa. Yo lo seguí. Las piernas apenas me sostenían. Dejé la escoba recargada en la pared. Dalila venía detrás ya con su voz de miel tratando de arreglar lo que acababa de romperse. «Amor, déjame explicarte. Es que tu mamá no había limpiado». Y Mateo levantó la mano. Un gesto simple que la cayó en seco. Se quedó parado en medio de la sala. Esa sala que ya no reconocía. Esa sala que Dalila había vaciado de todo lo nuestro. Giró lentamente. Sus ojos recorrían cada rincón buscando, y entonces preguntó con una voz que nunca le había escuchado. «Mamá,
¿Dónde están las fotos de mi papá? Esa pregunta sencilla fue la llave que abrió la compuerta. Todo lo que había guardado, todo lo que había tragado, todo lo que había soportado en silencio durante meses, salió. «Las guardó tu esposa», dije. Y mi voz tampoco era la misma. Dijo que hacían que la sala se viera anticuada. Mateo cerró los ojos, apretó los puños. «¿Qué más guardó mamá?» Y entonces se lo conté todo. Todo. A veces hace falta que alguien te vea en tu peor momento para que finalmente te atrevas a mostrar la verdad, porque el dolor compartido se vuelve más liviano, o al menos más visible. Las palabras salieron como río desbordado, como si llevaran meses represadas detrás de un dique a punto de colapsar. Le conté de la colcha tejida de mi madre que desapareció, de la mecedora de mimbre que nunca regresó del tapicero, de las cortinas bordadas que tiré a la basura sin mi permiso, de cómo cada pedazo de Octavio, cada recuerdo de nuestra vida había sido borrado sistemáticamente. Le conté de las listas interminables, de levantarme a las 6 para tener todo listo, de cocinar para sus cenas mientras ella recibía los aplausos, de comer de pie en la cocina porque ya no había lugar para mí en esa mesa. Le conté de sus amigas que me confundían con empleada doméstica, de doña Estela que preguntaba si yo no tenía dónde vivir, de Leticia que decía que era win-win tenerme ahí sirviendo. Mateo no interrumpía. Estaba sentado en el sofá gris que yo no había escogido, las manos entrelazadas, los nudillos blancos de tanta presión, la mandíbula apretada. Dalila intentaba intervenir cada 2 frases. «Eso no fue así, amor. Ella está exagerando. Yo nunca dije eso. Ella malinterpretó. Es que tu mamá es muy sensible. Todo lo toma personal». Pero Mateo la ignoraba. Sus ojos estaban clavados en mí, y en ellos vi algo que me partió el alma. Culpa. Cuando terminé de hablar, el silencio fue aplastante. Mateo se frotó la cara con ambas manos. Se veía años más viejo que cuando había entrado. «Mamá, yo no sabía». «Lo sé, mi hijo». «No, no me di cuenta de que lo sé». Se puso de pie. Caminó hacia la pared donde antes estaban nuestras fotografías. Ahora había manchas grises abstractas colgadas con precisión milimétrica. «¿Dónde están?», preguntó sin voltear. «En cajas, en la bodega», respondió Dalila con voz temblorosa. «Tráelas, amor. Es que tráelas ahora». El tono no admitía réplica. Dalila salió hacia el cuarto de servicio donde estaba la bodega. La escuchamos mover cosas. Tardó varios minutos. Mateo aprovechó para acercarse a mí. «Mamá, perdóname». «No es tu culpa, Mateo. Tú trabajas tanto. No podías». «Sí podía. Debí verte. Debí preguntarte. Debí». Se le quebró la voz. «Debí defender a mi madre». Esas palabras me rompieron más que todas las humillaciones juntas. Dalila regresó arrastrando 2 cajas de cartón. Las dejó caer frente a Mateo con más fuerza de la necesaria. Él se arrodilló, abrió la primera, y lo que vio lo dejó inmóvil. Las fotografías estaban ahí, pero no con cuidado. Estaban aventadas, algunas dobladas. El marco de nuestra boda tenía el vidrio roto. La foto de Mateo con su papá el día de su graduación estaba manchada de humedad. Mateo sacó una por una. Sus manos temblaban. «Estos son mis recuerdos», murmuró. «Mi infancia, mi papá, mi familia. Es que ocupaban mucho espacio, amor, y no combinaban con qué, Dalila. Con tus cuadros de manchas grises, con tu estética minimalista que borró toda mi historia». Fue la primera vez que le hablaba así. Dalila retrocedió como si la hubiera golpeado. Mateo siguió sacando cosas de las cajas. Encontró un rebozo verde olivo que había sido de la abuela de Octavio. Encontró un juego de tazas de Talavera que nos regalaron en nuestra boda. Encontró el reloj de pared con forma de gallo que papá compró en Oaxaca. ¿Ibas a tirar todo esto? No, yo solo necesitaba espacio para... ¿Para qué? ¿Para poner qué? Dalila no respondió.
Mateo cerró los ojos, respiró profundo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Sacó su celular. «Mamá, hay algo que necesito mostrarte. Algo que descubrí hace 2 semanas». Mis piernas volvieron a temblar. El tono de su voz me asustaba. «¿Qué es, mi hijo? Siéntate, por favor». Me senté en el sofá. Mateo se puso a mi lado. Dalila se quedó de pie, pálida como papel. Hace un mes empecé a recibir mensajes anónimos. Abrió su galería de fotos, me mostró capturas de pantalla, mensajes de un número desconocido y fotografías, muchas fotografías. Dalila almorzando con un hombre en un restaurante elegante de Polanco. Dalila riendo, tomándole la mano. Dalila besándolo en el estacionamiento. Dalila entrando con él a un hotel. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Al principio pensé que alguien quería hacernos daño. Continuó Mateo con voz mecánica. Que eran fotos editadas, sacadas de contexto. Las borré. No quise creer. «Mateo, yo puedo explicar», empezó Dalila. «Cállate». Nunca lo había escuchado hablar así con ese desprecio helado. Hace una semana mi contador me llamó. Ricardo Salinas, el notario amigo de la familia. ¿Lo recuerdas, mamá? Asentí. Ricardo había hecho el testamento de Octavio. Era un hombre honesto de confianza. Me dijo que Dalila había ido a su oficina con unos documentos. Quería agregar su nombre a la escritura de tu casa. El mundo se detuvo. ¿Qué? Llevaba papeles falsificados con tu firma, mamá. Forjada. Ricardo se dio cuenta porque conoce tu firma de años. Te hizo el testamento, los documentos de la casa cuando papá murió. Supo inmediatamente que era falsa. Miré a Dalila. Ella estaba contra la pared, literalmente. Eso no es cierto. Él está mintiendo. Ricardo me mostró los documentos. Los tengo aquí. Mateo abrió su maletín. Sacó una carpeta manila. Adentro había copias de escrituras, identificaciones, firmas, mi firma, falsificada, mal hecha, pero suficientemente parecida para engañar a alguien que no la conociera bien. Ibas a robarme mi casa. Las palabras salieron de mi boca como susurro incrédulo. Dalila no respondió. Sus ojos buscaban una salida que no existía. «Hay más», dijo Mateo. Su mandíbula temblaba de rabia contenida. Revisé las cuentas bancarias, las tuyas, mamá, las que manejas desde que papá murió. Mis cuentas, pero yo no sé que le diste acceso a Dalila para que te ayudara con los pagos de servicios cuando te mudaste aquí. Era cierto. Dalila me había convencido de que era más fácil así, que ella podía encargarse de pagar luz, agua, teléfono desde su aplicación bancaria. En los últimos 8 meses se han hecho transferencias de tu cuenta a una cuenta que no reconozco. Depósitos de 15.000 pesos mensuales, a veces más. Hice los cálculos mentalmente. Mi corazón se aceleró. Eso es más de 120.000. 143.000 exactamente, más otros 197.000 en una transferencia grande en diciembre. Le dijiste que era para una inversión segura, ¿verdad? Recordé ese día. Dalila, muy emocionada, explicándome de un fondo de inversión que daba rendimientos del 8% mensual. Sonaba demasiado bueno, pero ella insistió. Es lo que yo hago con mi dinero, suegra. Confíe en mí. Me dijo que era seguro. Esa cuenta está a nombre de Dalila García Herrera y Cristian Mejía Ramos. El nombre me golpeó como bofetada. ¿Quién es Cristian Mejía? Mateo volvió a mostrarme las fotos en su celular. El hombre con quien Dalila salía, el hombre que la besaba, el hombre con quien entraba a hoteles. Él es Cristian, su novio, probablemente desde antes de que nos casáramos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Dalila. Buscaba negación, shock, cualquier cosa que indicara que Mateo estaba equivocado. Pero lo que vi fue derrota, y entonces algo en mí cambió. La tristeza se transformó en furia, pura, ardiente, justiciera.
Todo esto, todo lo que me hiciste era para robarme.